¿Estás lista, mi amor? Claro que sí, patroncito. Como todos los días. ¿Qué crees que estás haciendo, Marcos? ¿Metiste a esta mujerzuela en mi casa? ¿Aprovechándote de que yo no estaba? Alma, tranquila, mira, no es lo que parece, mi amor, te lo juro. Cálmate, cálmate, mi amor, por favor, cálmate. Cálmate, sí. Mira, todo tiene una explicación, mi amor. ¿Quién es esta mujerzuela y qué hace en mi casa? Alma, por favor, cálmate. Mira, ella se llama Michelle. Es la nueva chica de servicio. No le hagas daño, por favor. Cálmate. ¿Qué le pasa, señora? Usted no es nadie para tratarme así. Además, tome en cuenta que se demoró demasiado en regresar. Y un hombre como él no puede esperar mucho. Alma, ¿qué vas a hacer? Alma. Te voy a enseñar a respetar a los maridos ajenos, desgraciado. ¡Suéltame! Creo que mi mamá ya se enteró. Alma, Alma, cálmate. Cálmate. Así no se arreglan las cosas, por favor. Cálmate, sí. ¿Y encima la defiendes? ¿A ti te parece justo esto? No. ¿Te parece justo No. encontrarme con esta sorpresa en mi casa después de estar años en el extranjero trabajando? ¿Ah? Alma, mira, no es lo que parece, mi amor, mira. No saques conclusiones donde no las hay, mi vida. Todo tiene una explicación. Cálmate, ¿sí? Vamos a hablar. Esto, Marcos. Esto se acabó. Nuestro matrimonio se termina hoy. No, Alma. Alma. Esto se va a poner buenísimo. Alma, por favor. No. Alma. Alma. Tengo que hacer algo rápido. ¡13 años! 13 años de mi vida tirados a la basura. Alma. Alma, por favor, ya basta. Alma, vienes cansada de viaje. Mira, lo que necesitas es descansar. Estás viendo cosas donde no las hay. ¡Cansada! Cansada. Vengo de la milicia. Vengo esquivando la muerte todos los días de mi vida. Y así me recibes. ¿Es en serio, Marcos? ¿Es en serio con la sirvienta? ¿No pudiste ser un poquito más creativo? Tener un poquito de buen gusto siquiera. Alma, por favor, cálmate, ¿sí? Cálmate. Estás viendo cosas donde no las hay. Alma, tú y yo somos una familia ejemplar. Mira, somos una familia que mucha gente envidia, Alma. Por favor, ya deja este tipo de escenas. Estamos quedando en ridículo, Alma. Ridículo, Marcos. O sea, estás insinuando que es mi culpa, que yo lo estoy arruinando. Yo lo estoy arruinando. Y tú, por lo menos pensaste en tu hija antes de meterte con la servidumbre. A Noelia no la nombres. Ella no tiene nada que ver en... Tiene todo que ver en esto. Tiene todo que ver. Dime la verdad. Dime la verdad. Alma, ¿qué verdad quieres que te confiese, Alma? No entiendo. Esa mujer es una simple mujer de servicio, eso es todo. Está bien. Está bien, no hables. Si tú no vas a hablar, entonces ella lo hará. Y con ella, Marcos, con ella no seré tan sutil. ¡Alma! ¡Alma! No, déjame ver, por Dios. No, papá. ¿Qué pasa, Noelia? Tengo que ir a hablar con tu mamá, por favor, ¿sí? Pero yo te necesito a ti.
Es una urgencia, papá. Noelia, por favor, entiéndeme, en otro momento. Tengo que ir a hablar... Papá, es una urgencia de vida o muerte. Tienes que ayudarme, ¿sí? Vamos. ¿Qué quieres, Noelia? Por Dios. Noelia. Ay, Dios mío. Michelle, ¿qué hiciste? No te debiste fijar en tu patrón. No te debiste fijar en ese hombre. ¿Qué pasa, Noelia? ¿Qué pasa? Papá, lo que pasa es que se me dañó el baño. No sirve. Noelia, por Dios. Te lo he dicho así. Noelia. Sí, tantísima. A ver. Ya no entiendo. Para eso existe la gente de servicio, Noelia. No, ya quedó. Por fin, ahí está, Noelia. Mira, eso era todo lo que tenías que hacer. Te pones a jugar aquí en el baño y dañas todo esto. Noelia. Noelia. Noelia, abre la puerta, Noelia. Tengo que ir a hablar con tu mamá. Abre la puerta. Papá, lo que pasa es que la chapa se atoró, no quiere abrir. Está muy vieja, tienes que comprar otra. Ay, Noelia, por Dios, no me importa. Tienes que abrirme, deja los huecos. ¡Abre, abre! Papá, tranquilízate, ¿sí? Voy a ir a ver al jardinero para que te ayude, ¿ya? Tú quédate aquí. Noelia, ¿cómo que te espera aquí? Ábreme la puerta, por favor. Esa mujer no puede hacer algo. Deja el teatro. Y me vas a decir la verdad. Lo vas a hacer ahora mismo. Señora, entiéndame. No solo a usted le engañaron. También a mí. También a mí me engañaron, señora. Tú no sabes con quién te metes, muchachita. Yo no vengo de un salón de belleza. No, pues sí se nota, señora. No. Escúchame. Yo no tengo nada que ver. Pregúntele al jefe. Él es el de la casa. Por favor. Eso, mamá. No te dejes, pégale más duro. No me voy a ensuciar las manos por una... cualquiera como tú. Pero una cosa sí te digo. Tú de aquí no te vas. Sin decir la verdad. Diana, tenemos un problema. Alma llegó. De imprevisto, no sé, apareció. ¿Cómo que qué? Me encontró con Michelle afuera. Diana, necesito que vengas, por favor. Necesito que vengas, porque si Alma llega a agarrar a Michelle y le pregunta todo, te lo juro, tú y yo vamos a caer. No sé, no me interesa lo que estés haciendo, Diana, pero necesito que venga inmediatamente. ¡Rápido, rápido! Vas a decir todo. ¿Por las buenas o por las malas? Señora, escúchame. Esos son problemas suyos. Entre usted y su marido, no míos. Yo no tengo nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Problemas míos? En eso no pensaste cuando te metías en la cama con mi marido, ¿no? Te extrañé tanto, mamá. Te fuiste por mucho tiempo. Ay, ya, señora. ¡Ya! Ahora sí te pasaste, desgraciada. Conmigo nadie se mete. Con mi familia nadie se mete. Corre. Corre todo lo que quieras. Pero esta es mi casa. Es mi sector y todos me conocen. Yo me conozco cada rincón. Y de aquí no te vas. Sin decir la verdad. ¡Noelia! Ay, ya voy, papá. Estoy buscando algo con que abrir el baño, ¿sí? Mira, más duro. ¡Ya voy! Padre Santo, ayúdame. ¿Qué hice yo para merecer esto?
Creo que ya la perdí. ¡Qué resistencia de esa mujer! De mí no te escapas. Señora, no, señora, espere. Ese mismo miedo que tienes ahora. Tenías que haber tenido cuando te metiste con mi marido. Espere, por favor. Señora, escúcheme. Se lo juro que yo en esa casa solo hago la limpieza. Pregúntele a quien sea. Pregúntele. Ah. Entonces no vas a decir nada. Siendo así, te vas a quedar en la calle. Sin trabajo, sin techo, sin comida. Y todo el mundo en la ciudad va a saber la clase de mujer que eres. No, señora. Cálmese, ¿sí? Cálmese. No haga algo de lo que se pueda arrepentir. Créame, un hombre no vale tanto la pena. Exacto. Un hombre no vale la pena. Y ahora que veo, Marcos mucho menos. Pero ¿sabes quién sí vale? ¡Mi hija! Y por ella, si me mienta, yo hago lo que sea. ¡Arraso con quien sea! ¿Le entiendo, señora? Cálmese, ¿sí? Escúcheme. Mire, le prometo que le cuento la verdad, pero usted prométame que me deja ahí. Por favor, prométamelo. Tú me dices la verdad. Toda la verdad. Sales por la puerta de mi casa, con la frente en alto como si nada hubiera pasado, pero a cambio de la verdad. Así será, señora. Ahora escúcheme con atención. Su marido no es lo único malo que hay en esa casa. Estamos aquí por una razón. Por la verdad. Así que dime de una vez, ¿qué es eso que hay en mi casa que es peor que Marcos? Y más te vale que me digas la verdad. Porque si no, ya sabes lo que te puede pasar. Sí, señora. Yo le prometí que le iba a contar la verdad y eso voy a hacer. ¡Habla! Yo en esta casa he visto muchas cosas. Y la persona que es peor que Marcos es... ¡Habla! ¿Quién es? Dígame, Dios, ¿qué significa todo este alboroto en la casa del Señor y de esta familia? Hija, levántate, por favor. Este no es lugar para ti. Ve a la cocina y yo me encargo de este pequeño malentendido. Sí, permiso. No. Ella no se mueve de aquí. No. Hija, ve como te digo. Ve con Dios, hija. Ella estaba a punto de contarme algo importante, tía. ¿Contarte qué, hija? Mira, a esa chica la traje yo misma de la parroquia. Su mamá está muy enferma y necesita el trabajo. Además, es una muchacha de bien, criada en la fe, hija. Así que fuiste tú quien la trajo. Tía, es que tú no entiendes nada. Porque simplemente no sabes lo que yo vi cuando llegué. Yo solo sé lo que acabo de ver. Tú, mi niña, acabas de llegar después de tanto tiempo de la milicia. ¿Para gritarle a una pobre muchacha? Ay, tanto tiempo rezando por tu regreso, hija. Y mírate, el primer día hecha una furia. Mi amor, vamos a la casa. Las cosas no se arreglan de esta manera. Confía en mí. Además, mi amor, no he tenido tiempo de abrazarte. Qué emoción volverte a ver, hija. Tía. Ay, mi niña.
Tu padre era igual. No podía separar sus problemas de las cosas de la casa. Y eso que no era militar. 2 años, hija. 2 años cambian a cualquiera. Hasta los más fuertes. No, tía. Es que no estás entendiendo. Yo sé lo que vi. Yo no estoy mezclando lo del trabajo con lo de la casa, no. Yo sé perfectamente lo que vi. Vi a Marcos, le tenía las manos puestas encima a esa muchacha. La iba a besar, tía. Hija, por favor, ¿estás segura de lo que viste o de lo que crees haber visto? A lo mejor el cansancio te hizo ver cosas que no son. Marcos se quedó solo con la niña. Nunca faltó a ninguna junta de los padres de familia. Eso también tienes que valorar. Eso cuenta, hija. Además, piensa en Noelia, hija. ¿Qué va a hacer esa pobre niña si este mismo día se rompe su familia, se acaba su hogar? ¿Qué va a hacer de ella? Mi Noelia. Mi niña. Con tanto alboroto ni siquiera la he podido ver. Así es, hija. Yo nunca te he mentido. Te crié como a mi hija. Confía en tu tía otra vez. Mamá, ¡Ay, Noelia! Mi hija querida. Te extrañé tanto, mi amor. Yo las dejo solas. Quiero que disfruten este momento. Es de las 2. Voy a ver que preparen la cena. Mi niña hermosa. Yo te extrañé tanto, mi amor. Por fin estamos juntas. Y no te imaginas todo el tiempo que esperé este momento. ¿Ah? Día y noche pensando en esto. yo también, mamá. Pero lo importante es que ya estás conmigo, aquí en nuestra casa. Y ahora las cosas van a cambiar. Así es, mi amor. Ven, un abrazo de mamá. Te extrañé tanto, mi niña. Casi lo echas a perder todo, Marcos. En una sola tarde. Te felicito. Diana, no exageres. Fue un descuido con la muchacha. Nada que no se pueda recuperar. Un descuido, Marcos. Un simple descuido. Yo me he pasado años construyendo la confianza de esa estúpida. ¿Y tú no puedes esperarte 2 años? Diana, por Dios. Nadie se esperaba que tu querida sobrina llegara antes de la fecha, ni mucho menos tú, y lo sabes. Recuerda, Marcos, que hay firmas pendientes. Movimientos sin finalizar. Esto no es un juego. Si Alma llega a poner un solo pie en la empresa, un solo pie, antes de que nosotros terminemos, tú y yo nos vamos directito al juzgado. Alma no va a llegar a la empresa. ¿Sabes por qué? Porque la vamos a sacar del camino por su propia mano. Por su propia mano, Marcos. No estoy entendiendo, así que explícame. No estoy para tus adivinanzas estúpidas. Lo único que tenemos que hacer, Diana, es provocar a Alma para que ella reaccione. Y ella hace el resto. Mira cómo reaccionó hace 1 hora con esta muchacha. Mira de la manera tan agresiva como estuvo. Mira cómo le levantó la mano. ¿No te parece que sea una mujer fácil de provocar? Por fin piensas, Marcos. Claro que sí. Una militar recién llegada y violenta. Podemos usarlo en su contra. Qué bueno, Marcos. Viste que tienes que contar conmigo, ¿no? Ay, mi vida. ¿Cómo se nota que te hace falta tu madre? Mírate cómo estás despeinada. Sí, mamá. Pero tengo algo que decirte.
Ya me sé 3 canciones. Y mi profesor dice que toco muy bonito y que tengo muy buen oído. ¿En serio 3 canciones? No te creo. A ver, muestra. Está bien, mamá. Justo tengo mi guitarra aquí. Muy bien. Ven. A ver. ¿Qué ha aprendido mi niña? Ay, mamá. Me equivoqué, perdóname, ¿sí? Es que me puse muy nerviosa. No te preocupes, mi amor. Ya habrá tiempo para eso. Mírate nada más. Cuando me fui, ni siquiera alcanzabas bien tu guitarra. No podías ni siquiera con ella. Y mírate ahora, toda una profesional. Mamá, ¿ya no te vas a volver ahí? Te vas a quedar en la casa, ¿verdad? Ay, mi amor. Nunca más me voy a separar de ti. Ya cumplí mi misión. Así que aquí estoy para ti. Para siempre. Mamá, ¿por qué te peleaste con Michelle hoy? ¿Qué hacía mi papá con la sirvienta? Mi amor, esas son cosas de adultos, ¿sí? Tú no tienes por qué preocuparte por eso. Mamá, yo ya no soy una niña y escucho todo lo que pasa en esta casa. Pues, precisamente para eso llegó mamá, ¿sí? Para que ya no tengas que escuchar esas cosas. A ver, tócame otra canción. Yo sé que tienes talento, no te pongas nerviosa. Yo soy tu mamá. A ver, Está bien. a la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2, 3. Antes de que digas cualquier cosa, no te creo nada. Sé perfectamente lo que vi. Alma. Mira, de verdad que tienes toda la razón para estar en ese estado de ánimo. Mira, cualquiera en tu posición estaría hasta peor. De verdad que sé que pasaste muchas malas cosas por donde estabas. O sea, yo sé que tenía que cuidar más las apariencias de nuestro hogar. Mira, yo lo reconozco, Alma. Fui un estúpido, te lo juro. Yo cometí un error. Lo acepto. Yo solo te quiero preguntar una cosa, Marcos. ¿Te acostaste o no con la sirvienta? ¿Y desde cuándo me engañas con ella? No, Alma. Mira, a la única mujer que yo amo en esta vida, a la única mujer que yo quiero, realmente eres tú, Alma. Te estaba esperando con ansias, mi amor. Tenía muchas ganas de que llegaras. Amor, te extrañé muchísimo. Te lo juro. Mira, sí fue un error, pero no pasó nada, mi amor, entiéndelo. Muy bien. Supongamos que te creo. ¿Y entonces qué propones? Ok, mira, si tú quieres, mi amor, mañana mismo la despedimos. No pasa nada. Ah. Pero qué fácil quiere la vida el hombre. Eso sería muy sencillo para ti, ¿verdad? Claro. Solucionamos todo, deshaciéndonos del problema. Pues no. Ella no se va, porque si ella se va, yo nunca me entero de la verdad. Está bien. Mira, entonces mira, no se va, la dejamos trabajando y tú te vas a dar cuenta con tus propios ojos, mi amor, que no pasa nada, que no pasó nada. ¿Qué te parece? Mi amor, piénsalo. Te lo juro, no pasó nada, mi vida. Está bien. Me voy a quedar, Marcos. Pero lo voy a hacer por mi hija. Porque yo le prometí que nunca más me iba a separar de ella. Y que nunca más iba a sufrir. No quiero que te confundas.
Yo no me quedo por ti. Está bien, mi amor. Mira, tranquila, mira. ¿Qué te parece si te quitas la ropa, te acuestas? Debe de estar muy cansada, mi amor. Ese viaje fue muy largo. ¿Qué te parece si te ayudo a quitarte la ropa, sí? De hecho, sí estoy cansada. Necesito descansar. Bien, perfecto. Vamos a descansar, ¿sí? Y para eso, necesito estar sola. Mi amor, pero... Al sofá. Mi amor, teníamos tiempo sin estar juntos. Mi amor, vamos a acostarnos, ¿sí? Es más, te puedo dar un masaje. ¿Qué te parece? Al sofá. Qué tonta que eres, Michelle. ¿Cómo te vas a enamorar del patrón? Él nunca la va a dejar, nunca va a dejar su mujer. Y lo que me faltaba. Michelle. ¿Por qué lloras? Nada, señora. Cocinando me lastimé. Quiero que estés tranquila. Aquí nadie te va a correr. Al contrario. ¿En serio, señora? ¿Usted va a hacer eso por mí? Mira, Michelle. Yo sé que tal vez no nos conocimos de la mejor manera. Pero yo tengo un propósito. Y es saber la verdad. Para eso necesito que estés aquí. Quiero que trabajes conmigo. Y que estés al frente de mi cocina 24/7. También necesito saber quién te contrató. ¿Quién te paga el sueldo? ¿Cuál es tu horario? A mí me contrató la señora Diana. Como hace 2 años, por febrero más o menos. Y quien me paga es el señor. Bueno, yo trabajo de lunes a sábado. Ese es mi horario. ¿En febrero? Qué raro. Mi tía me dijo que había sido en diciembre. No, señora. Yo estoy exacta con las fechas. Además, yo no quiero tener problemas. Yo necesito este trabajo por mi madre. Mi madre está enferma. Créame. Lo siento mucho. Y eso quiere decir que las dos queremos algo. Y sé que muy pronto la verdad saldrá a la luz. Lo sé. Y llama al doctor para que te revise. Necesitas estar bien para trabajar. No puedes andar llorando en la casa. Sí, señora. Eso haré. Las mujeres ya no lloramos, Michelle. Esa señora noble es la que yo traicioné. Pasa. A ver, Michelle. A ver, dime qué es lo que me quieres decir. Y Marcos, yo ya no puedo estar en esa casa. A tu esposa la tengo encima de mí todo el día, todo el tiempo. Es muy noble conmigo, me ayuda. Pero con todo eso yo me estoy volviendo loca, Marcos. Amor, Michelle, aguanta un poco más.
A Alma le queda poco tiempo en esa casa. Tranquila, ten un poco de paciencia, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo que esperar? Dime, Marcos, ¿qué tiempo espero para que me des mi lugar? Amor, espérate un poquito nada más. Mira, en lo que todo esto se acabe, amor, tú y yo vamos a ser felices. Nos vamos a casar y nos vamos de esa casa. Nos vamos a vivir a la playa si tú quieres. Pero tú y yo, pero espera un poco más, ¿sí? Con calma, paciencia, mi vida. Está bien. Y dime algo. ¿Qué tiene que ver Diana en todo esto? Porque siempre los tengo que estar viendo hablando a escondidas, a solas. Escúchame bien lo que te voy a decir, Michelle. Lo que yo hable con Diana, lo que yo esté conversando con ella, eso no es tu problema. Ocúpate a lo tuyo. No te metas en donde nadie te está llamando. ¿Te quedó claro? Sí, sí es verdad. Bueno. Entonces respóndeme lo siguiente, Marcos. Mírame. Mírame a la cara, Marcos. Mírame. Ya te estoy mirando, Michelle, ¿qué quieres? ¿De verdad nos vamos a ir lejos de todo esto? ¿Te vas a ir conmigo? Mi amor. ¡Mua! Tú sabes que tú eres la mujer de mi vida. La mujer con la que yo siempre quise casarme. Yo voy a estar contigo, nos vamos a ir lejos, vamos a formar una familia, vamos a estar juntos, mi amor. Pero lo único que te pido es dame un poquito de tiempo hasta que se resuelva todo esto. Así, Alma, te lo juro, ya no va a estorbar y tú y yo vamos a estar juntos para siempre, ¿sí? Por los momentos, mi amor, necesito, ¿verdad? Que te vayas tranquilita y te vayas por las escaleras, no te vayas por el ascensor, que te vayas a la casa y que nadie te esté mirando, ¿sí? Ándame bien. Qué bien se siente estar en casa. Mamá, ¿qué haces regando las plantas? Jamás te veo hacerlo. Mi amor, hay que hacerlo. También hay que cuidarlas. Todas las plantas de mi casa las sembró tu abuela. Y ella siempre decía que las plantas son el alma de una casa. Así que hay que cuidarlas mucho y con mucho amor. Ven, te enseño. ¿Sí? A ver. Hay que regarlas con poquita agua, no mucha, porque se nos pueden ahogar las plantitas también, ¿sí? Con cariño, con amor, mira. Y si ves acá, están secas y hay que sacarlas. Porque si no, pues entonces nos puede dañar el De riego. verdad, qué hermoso cuadro familiar. Me encanta que estén unidas. De verdad que me gusta porque le está regresando nuevamente el amor a este hogar. Lo que siempre había, mi amor. Viendo todo esto, pues me gustaría proponerles algo. ¿Qué les parece si nos vamos el fin de semana los tres juntos a la playa? Solamente los tres, ¿ya? Sin más nadie, sin teléfono, sin trabajo, sin empresa, sin nada, solamente los tres. A la playa, mamá. Tienes que ir. Tú no conoces la casa que sabe rentar la tía. Es súper bonita. ¿Qué dice? Un fin de semana los tres juntos. Sí, así mismo. Me gustaría, la verdad. Me gustaría. ¿Sí? Perfecto. Un abrazo. Ay, no, amor. La vamos a pasar muy bien, ¿sí? Se los prometo. Perdón, ya. Un momentito, ¿sí? Es de la empresa, es urgente. Permítame unos minutos, sí, ya regreso. ¿Aló? Siempre es lo mismo con mi papá. Uno no puede hablar tranquilo con él porque siempre le entra una llamada y lo interrumpe. No pasa nada, mi amor. No hace falta nadie más para divertirnos tú y yo, ¿sí? Lo podemos hacer bien juntas. No pasa nada.
Noelia, espera. Escúchame. Estás tocando bien, ¿sí? Pero tienes que relajar los dedos. La guitarra suena mejor cuando la mano está tranquila, relajada, ¿ok? Mamá, Mucho gusto, señora. Soy Jonathan, el profesor de guitarra. Mucho gusto. Alma. y no solo es profesor, mamá, también es economista, pero no consiguió trabajo y ahora es mi profesor. La suerte está de nuestro lado, mamá. Bueno, la economía perdió poco. Y la música ganó menos. Pero déjeme decirle que su hija tiene mucha disciplina y talento, y eso nos enseña. Ay, profesor, muchas gracias. Y gracias por enseñarle a mi hija todo lo que sabe. La verdad es que yo no estuve presente para ver todo eso. No diga eso. Ella siempre habla de usted. Todas las clases. De hecho, hasta es el número de su unidad. Pero tengo una idea. ¿Por qué no toca algo? La primera nota es gratis. Lo dice el contrato. Ay, no, profesor, créame. La música no es lo mío. Tengo mis otras disciplinas. La música es para todos. Estoy seguro que le hará bien. Por favor. Bueno, está bien. A ver, ¿cómo se pone esto? ¿Así? Sí. Ok. A ver, ¿por dónde empieza? A ver. Acá. Vaya, vaya. Y ahora se le dan clases privadas a las madres. Eso se cobra aparte. Tú no pierdes el tiempo, Alma. Apenas llegas y rápidamente andas pelándole el diente a cualquiera que aparece. Marcos, aquí no. Está la niña presente. Señora, las clases terminaron. Sí, yo me retiro. Noelia, no te olvides de practicar. Me retiro. Hasta luego. Papá, ¿cómo se te ocurre decir eso? Nos hiciste quedar mal frente al profesor. Yo no sé. Sinceramente, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? No solo delante del profesor, delante de tu hija, de Noelia. Es una niña. Yo no hice nada, Alma. Tú te pusiste en evidencia. Tú solita. No estoy de humor para soportar tus tonterías. Ush, mejor me voy a practicar en otro lado. ¿Y esto? Diana, estuve revisando la agenda, esa, la que tiene tu sobrina, la que carga para arriba y para abajo. ¿Sabes qué vi? Que tiene anotado cada detalle mío. O sea, Marcos, que tiene nombres, fechas, lugares, horarios, ¿verdad? Te tiene bien vigilado. No es para menos, Marcos. Pero quiero que te enteres de algo. Ese acto no es de una esposa celosa. Eso es una investigación militar. Así trabajan ellos. Diana, por eso mismo te lo digo. Hay que acelerar el proceso. Hay que hacer que ella firme de una vez el documento que tiene que firmar. Tiene que ser esta semana. Antes de eso, Marcos, necesito saber quién es ese profesor de música. Diana, por Dios. Ya te lo dije por teléfono. ¿Por qué tienes que traer ese hombrecito en este momento cuando estamos comiendo, Diana? Lo traigo a la mesa porque tú lo contrataste sin preguntarme. Y en esa casa no entra nadie sin mi permiso. Diana, por Dios.
Lo hice con la intención de tener entretenida a mi hija. Eso es todo. Mira, un empleado más. Y ya, no exageres. Acabas de meter a la casa al único testigo que no controlamos, Marcos. Piénsalo un segundo. Si Alma se acerca demasiado a ese hombre, podemos utilizarlo a nuestro favor, no en contra. Diana, no entiendo por qué te preocupa tanto todo eso. A ti lo único que te tiene que importar es que Alma no llegue a la empresa, eso es todo. Marcos, creo que es momento de que te enteres qué es lo que está en juego. Porque si no lo sabes, nunca vas a entender qué es lo que estamos arriesgando. Entonces habla de una vez, Diana. Te escucho. Aquí no, Marcos. Mesero, la cuenta, por favor. Eso se habla en mi oficina, a puerta cerrada. Ay, mamá. Extrañaba estos momentos cuando salíamos de mi parque favorito. Yo te dije, mi amor, que iba a recuperar todo el tiempo perdido. ¿Sí? Todo el tiempo que no estuve junto a ti. ¿Profesor? ¿Profesor, qué hace aquí? Pues mira, qué pequeña es esta ciudad y qué grande es la Sorda. Es un gusto verlas. Un gusto, profesor. Veo que la ciudad lo pone en todos lados. Pues mire usted. Bueno, voy a los juegos, ¿sí? Los dejo hablando a los dos. Esa niña. Terrible. Tremenda. Profesor, yo le debo una disculpa por lo que dijo mi esposo ayer. Es que a veces él tiene unos comentarios un poco desatinados. Tranquila, Alma. No se preocupe. Yo entiendo que no está en sus manos. Yo solo espero que siga con las clases de mi hija. Por supuesto que sí. Yo se lo dije. Ella tiene mucho talento, mucho que dar. Así es. Alma, ¿está bien? Sí, sí, claro que estoy bien. Bueno, es que Noelia me contó que hay algunos problemas en su casa con la muchacha de servicio. Que hay problemas antes de que usted llegara ahí. No, mi hija exagera. En mi casa no pasa nada. Nada que yo no pueda resolver. No, sí, tiene toda la razón. En realidad no le estoy pidiendo explicaciones. Profesor, las cosas de mi matrimonio son mi problema, ¿ok? Quiero que quede claro eso. Como el agua. Solo quiero que sepa algo. Si necesita alguien con quien hablar o un amigo, quiero que sepa que no está sola. Ni yo puedo estar ahí. Muchas gracias. Bueno, y con respecto a mi hija, yo quiero saber cómo va ella. Sin adornos y sin frases de profesor. Bueno, sin adornos. Como le dije, ella tiene mucho talento. Pero tiene una carga que no es normal para una niña de su edad. Cuando a ella le duele algo, toca con mucha fuerza, la música la delata. Sí. Mamá, ¿podemos comer helado? El profesor nos puede invitar. ¿Qué dice? ¿Sí? Me lo debes, Noelia, pero claro, será un gusto invitarlas. Quiero de fresa. Bueno, vamos. Yo quiero de mango. Lee, Marcos. Lee, porque no se va a volver a repetir. Toma asiento, querida tía, por favor. Diana, transferencias a empresas que primera vez en mi vida que las estoy viendo. ¿Qué es esto? Nadie ha escuchado hablar de estas empresas, Marcos, porque no existen. Pero sigue leyendo.
Sigue. Transferencias de pagos a facturas, Diana, que nunca se dieron. Y lo peor de eso, Diana, estoy viendo que tienes fechas de hace años. Diana, ¿cuánto tiempo llevas en esto? 7 años, Marcos. 7 años de retiros, sin fallar un solo mes. Wow, Diana, por favor, yo quiero que me digas cuánto es el monto de todo esto. Lee el final, Marcos. Ahí está la cantidad. Esto es mucho, pero mucho dinero, Diana. Mira, yo pensaba que solamente estabas acomodando algo de dinero para tener una entrada extra, pero tienes mucho dinero. Claro. Porque tú nunca preguntaste, Marcos. Por eso no estás enterado. A ti no te importaba. Lo único que te valía era que Alma esté lo suficientemente lejos para hacer tus cochinas movidas con esa mujerzuela. Diana, me metiste en algo que yo no elegí. Y esto acarrea muchos problemas. Yo no quiero problemas. Esto es peligroso, Diana. Es mucha cantidad de dinero. Esto no es robar, Marcos. Simple y sencillamente es cobrar lo que me deben. Y entre eso y lo otro hay una diferencia enorme. ¿Sabes qué? La madre de Alma se casó con el hombre que yo misma presenté a la familia. Me robaron toda una vida. Me lo deben. 20 años, Marcos. 20 años sonriéndole a esa gente. 20 años cargando con esa mujer, con esa niña. Esperando. Esto solo es el pago justo por mi trabajo. Diana, tú estás totalmente segura de todo esto. Tú quieres dejar a esas dos en la ruina. ¿Eso es lo que quieres? Quiero dejar a esas dos, tal y conforme me dejaron a mí. Sin un centavo más, sin un centavo menos. Entonces, esto quiere decir que tú y yo somos socios, ¿no? No te equivoques, Marcos. Socios no. Tú eres mi empleado y ahora no puedes echarte para atrás. Quiero que te quede bien claro eso. Todas escritas y ninguna enviada. Qué valiente eres, Alma Isabela, con los enemigos. Pero qué cobarde eres ante un buzón. Mi amor. Y pensar que yo me fui por ti para darte un futuro. Y ahora vuelvo y ni reconozco mi hogar. Duele, chiquita. Duele. Alma. Alma, mi amor. Alma, yo te amo. Evia, tú no te imaginas todo lo que yo sufrí durante estos 2 años que no estabas con nosotros. Fue un tormento mi vida, te lo juro. Mira, no paraba de llorar, de extrañarte. Mi amor, mira.
Mírame, por favor. Yo quiero estar contigo. Mira. Tú eres la mujer que yo amo en este mundo. De la mujer de la que yo estoy enamorado, con la que quiero compartir el resto de mi vida, mi amor. Mira, quiero que sepas algo. Si yo tengo que luchar para poder reconquistarte, lo voy a hacer. Porque te lo juro, no voy a descansar hasta lograrlo, mi amor. Yo quiero estar contigo, quiero que seamos la familia que siempre éramos, mi amor. Te lo pido. Dame esa oportunidad, ¿sí? Tranquila, ¿sí? Yo quiero hacerte una pregunta, Alma. Y quiero que me respondas con la verdad. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Son mis anotaciones. Es una costumbre del ejército. Es costumbre anotar todo. Nombres, fechas, movimientos. No es nada. Bueno, espero que de verdad no sea nada, mi amor. Porque, wow, es algo intrigante, ¿no? De que la esposa esté anotando en una agenda horas, detalles, lo más mínimo de su esposo. Porque cuando la esposa hace eso, significa que condenó a su pareja. Ay, Michelle, nunca debiste de haber venido a esta casa. Y mucho menos de haberte enamorado del patrón. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Michelle, ¿desde cuándo te acuestas con mi papá? Niña Noelia, ¿qué preguntas son esas? Eso no es vocabulario para una niña como usted. Yo los vi en el estudio y no precisamente pasándose papeles. ¿Y sabe por qué no le dije a nadie? Porque si mi mamá se enteraba, algo le podría pasar. ¿Acaso no piensa? Sí, señorita, usted tiene razón, pero... Perdóneme, yo no quise lastimar a nadie de esta casa. Lo que vas a hacer en este momento es largarte a la calle y no volver más a esta casa. ¿Me escuchaste? Niña, yo quiero hacerlo, se lo juro, yo quiero irme, pero ya no depende de mí. Eso ya no está en mis manos. ¿No depende de ti? Entonces, ¿de quién depende? Permiso, niña Noelia. ¿Por qué nunca completan las palabras en esta casa? ¿De quién depende? ¿Listo? Esto es de la empresa. ¿Qué hace aquí? Ay, de seguro mi tía se lo olvidó. ¡Ay! ¡Qué sorpresa tan linda! Sabes, mi amor, esta oficina siempre fue tuya. Ya era hora de que volvieras. Tía, encontré estos documentos en la casa. Como dice de la empresa, pensé que eran suyos. Ay, gracias, mi corazón. Tu padre siempre dejando documentos por toda la casa. Tiene la cabeza en todos lados, menos donde debería. Bueno, y ya que estamos por aquí, tía, yo quisiera revisar los números de los últimos 2 años. No te ofendas, solo por tranquilidad. No,
Ninguna ofensa, hija. Tienes toda la razón y estás en tu derecho. Pero tendrá que ser otro día, mi amor. Lo que pasa es que justo hoy están haciendo mantenimiento del sistema de las empresas. Y por eso no podrás hacerlo. ¿Sabes qué? Voy por unos cafés para las 3, ¿sí? Sí, tía. Bien cargado. Sí, mi amor. Ay, hacemos tiempo que quería revisar este documento. A ver. Son las solicitudes. Mamá, mira esto. Dice solicitud de declaración judicial de ausencia por desaparición en el extranjero. Mamá, esto tiene tu nombre completo. Y mira las fechas. Son desde hace 6 meses. Esta es la firma de papá, ¿verdad? ¿Qué es una declaración de ausencia? Oh. Mira, hay fotos. Esta es mi tía, con mi papá firmando papeles. ¿Qué es todo esto, mamá? No entiendo nada. Ya pedí que nos traigan el café. Marcos, dejando los documentos hasta en la casa. Hemos firmado tantos contratos nuevos que el pobre ya no se da abasto. Pero esos documentos, tía, tienen mi nombre completo. ¿Puedo saber qué significan exactamente? Nada de importancia, hija. Un trámite viejo. Lo armó el abogado cuando perdimos contacto con tu unidad. Y bueno, gracias a Dios porque no sirvió de nada. Ya estás con nosotros. Pobre Marcos. Pasó 6 meses sin saber nada de su esposa. Sin saber nada de ti, si estabas viva o no. Tuvimos que pensar en todo. Tienes razón, tía. Tienes razón. Y disculpa la intromisión de mi hija. Todo esto ha sido muy difícil para todos. Así es. Sí. ¿Y saben qué? Se acabaron los sustos. Ya que los cafés no vienen, las invito a almorzar. ¿Qué les parece? Y no acepto un no por respuesta. Sí, claro. Claro que sí, tía. Sigan. Te esperamos afuera. Yo las alcanzo. Marcos, Marcos, apúrate. La señora no tarda en llegar con la niña. Nos estamos arriesgando demasiado, Marcos. ¡Baja! Amor, qué rico la pasé contigo. Te lo juro que me encanta cada travesura que hago contigo, mi amor. Ay, y te cuento algo. Es la mujer más hermosa que he conocido. Y yo he conocido muchas mujeres. Ay, Marcos, contigo no se puede estar enojada ni 5 minutos. Mi amor, te lo juro, que cuando termine lo de la empresa, tú y yo vamos a desaparecer de aquí, vamos a ser muy felices. Y falta poco esto. Mira, voy a subir. Me voy a poner perfume, me voy a poner el saco y ya abajo, ¿sí? Ya regresa. Debe de ser que comí algo que estuvo malo. Ay, Dios mío, con estos corajes ya hasta el estómago se me descompone. Mamá, ya mismo son mis clases. Mi profesor no tarda en llegar, ¿sí? Voy a afinar mi guitarra. Vaya, mi amor. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Te veo pálida. No, señora. Son estos calores que ni los ventiladores ayudan. Voy a la cocina. Permiso. Ve tranquila. Mi amor, acabo de ver a la niña, qué bueno que llegan. ¿Cómo les fue? Bien. Mi amor, espero que hayan pensado con respecto a cambiar al profesor de guitarra de la niña. ¿Y por qué? ¿Y por qué si a la niña le ha ido muy bien con el profesor?
No voy a acceder a tus caprichos, Marcos, por favor. Ya, está bien. Todo lo que tú digas, tú mandas con respecto a la niña, ¿sí? Mi amor, me voy porque se me hace tarde. Nos vemos más tarde, ¿sí? Chao. Nos vemos. Eso se escucha muy bien. Para los artistas de la casa. Espero no interrumpir. Bueno, si se trata de comida, puede interrumpir un concierto si quiere. Sí, lo sé. Gracias, mamá. Muy rico. Déjeme decirle que su hija ha mejorado bastante, tiene mucho talento. Y por eso les traje esto. Uno para ti y otro, por supuesto, para usted. A ver. Es un concurso local de guitarra, categoría juvenil. Un amigo me dio esos volantes para que les diera a mis alumnos, porque al parecer aquí tenemos una candidata. Mamá, di que sí, por favor. A ver. 24 y 25. A ver, déjame pensar si estoy disponible en mi agenda. Sí. Claro que sí. Hoy en la noche son las audiciones. ¿Hoy? Pero es muy pronto, yo no me he preparado. Tranquila, mi amor. Te presentas con lo que ya has hecho con el profesor, ¿sí? Exactamente. Noelia confía en tu talento. Está bien. Voy por el refresco, sí, me puse un poco nerviosa. Claro que sí. Ay, mi niña. Es muy lista. Sí. Sabe, pero hay algo que me sorprende. ¿Cómo hace para hacerla sonreír cuando usted tiene una carga tan pesada? Es que no me queda de otra. ¿Sabes? Yo prefiero sonreír con ella antes de tener que explicarle lo doloroso que es el mundo. Es que yo he conocido muchas personas a lo largo de mi vida y nunca conocí a alguien como usted. Alguien que no se queja ni una sola vez. Ay, profesor, no me diga eso. Usted sabe que no está bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Yo solo digo lo que veo, ni más ni menos. Y lo que yo veo es que usted es una mujer admirable, de verdad. ¿Por qué están tan callados los dos? ¿Pasó algo? No, es que me atoré como una galleta. Sí, se atoró. Bueno, traje este, ¿les gusta? Sí, es de mis favoritas, claro. Sí, comparte con el profesor. Ok. ¿Sí? ¿Me puede ayudar? Claro que sí, no. Aquí tienes. A ver. Gracias. A ver, profesor. Yo quiero que toque algo. Yo no lo he escuchado. Bueno, tus deseos son órdenes, claro que sí. Toma, Marcos. Lee esto. Llegó hace 1 hora y te va a cambiar toda la semana. Los inversionistas. Auditoría previa a la ampliación de capital. Bueno, ¿por qué tan pronto? Pensé que teníamos más tiempo. No hay tiempo, Marcos. Y hay algo peor. Si Alma se presenta como accionista, revisan todas sus cuentas. Y al revisar sus cuentas, estando ella presente, haciendo preguntas como militar, se cae todo, Marcos. Todo. Entonces dime exactamente qué quieres que haga. Habla claro de una vez. No necesito que Alma desaparezca para siempre. Pero sí que no esté en el mapa el tiempo justo para pasar la auditoría. Un episodio violento de esos que ella sabe hacer en público. Con eso puedo pedir una evaluación psiquiátrica
combate del estrés, suspensión del consejo por incapacidad temporal. Diana, suena limpio y todo en papel, pero tú bien sabes que Alma no te va a dar el gusto. Ella se está controlando mucho en estos días. O sea que está muy tranquila. Así es. No te equivoques, Marcos. Ella no está tranquila. Lo que está es bien entrenada. Y eso es muy diferente. Como sea, Diana, como sea, igual ella se controla. Ella no va a explotar así de la nada. Pero piensa, Marcos, ¿qué puede hacerla explotar? Dale ese gusto tú mismo. Ya ves, Marcos, ni siquiera tengo que decírtelo. Sabes lo que tienes que hacer. Qué hermoso lugar, Marcos. Está muy elegante. Al fin me sacas a algún lado. Yo pensé que tenías vergüenza de mí. No, mi amor, tranquila, nada de eso. Michelle, mira, mejor ve a la casa, ¿ya? Luego salimos, ¿ya? Vamos a otro lado. Por favor, toma un taxi y ve. Luego te explico, ¿sí? ¿Qué? ¿Otra vez me vas a esconder, Marcos? ¿Es en serio? Michelle, lo quiero discutir. Por favor, toma un taxi y ve a la casa. Anda, anda. Noelia, hija, ya cálmate. A ver, escúchame, yo sé que tú puedes, ¿sí? Tienes mucho talento. Además, has practicado bastante. Vamos a aplicar la respiración y un consejito que me enseñaron en el ejército. Solo tú, y nadie más que tú, tiene el control de tu mente y tu cuerpo, ¿ok? Respiremos. A ver. Gracias. Eso, ¿ves? Sí se puede. Confía en ti, mi amor. ¿Sí? A ver, respira. Suerte, lo vas a necesitar. Perdedor. Mamá. Mi vida, no pasa nada, ¿sí? Allá él con su mundo, tú en el tuyo, ¿ok? La Concéntrate. siguiente participante es Noelia Altamirano. ¿Es tu nombre? Te toca. Dios te bendiga, mi amor. Yo te alcanzo. Ay, mi niña. Bravo. Mi familia. Qué hermosa se ven. Esto no me lo iba a perder por nada, te lo juro. Aquí estoy. ¿Y tú? ¿Cómo sabías dónde iba a ser la audición? Digo, a ti no te interesó para nada cuando te lo contamos y además dijiste que ibas a estar full todo el día. Tienes toda la razón, mi amor. De verdad la tienes, pero cancelé todo. Lo que era de trabajo lo cancelé. Las reuniones, todo. Porque no quería perderme esto. Además, de Anita. Ya sabes que tu tía me dio la ubicación exacta. Aquí estoy, mi amor. Mi tía. Emma, ya va a empezar el evento. Tu hija te necesita en la primera mesa. Claro que sí. Hola. Te lo voy a decir una sola vez. Dedícate a lo que viniste a hacer. A enseñar a mi hija. Eso es todo. No te quiero ver metido en mi familia. ¿Ok? A mí solamente me interesa la niña. Que gane y que vuelva a sonreír. Bien, muy bien. Me contaron que tienes una moto. Y creo que es la que está parqueada por allá afuera, ¿no? Te voy a dar un consejo, amigo. Tienes que tener mucho cuidado porque los caminos se hacen traicioneros a las personas que van en moto. ¿Acaso es una amenaza? No. Es un consejo, es una advertencia.
Mi hija ya es finalista. No lo puedo creer, mi amor. Ven acá, te felicito. Mamá, el profesor dijo que la gala es privada. Muchas personas van a ir muy elegantes. Pues no te preocupes, mi amor. Que esa noche no habrá nadie más elegante que tú, ni siquiera la jueza. Y hablando del profesor, él debería estar aquí, ¿no? Ya son las 10 de la mañana y la clase es a las 10. No lo veo por ningún lado. Es verdad, mamá. Él nunca llega tarde. Si lo hace, nos avisa, pero no ha dicho nada. A ver, vamos a llamarle. Todo tiene solución, ¿ok? Profesor Jonathan. Buzón de voz. A ver, otra vez. ¿Otra vez buzón? Hola, Michelle. ¿Y tú qué haces vestida así a esta hora? ¿Y el uniforme? Buenos días, patrona. Quiero pedirle permiso. Tengo una cita médica a las 11 de la mañana. Me siento un poco indispuesta. Tengo unos pequeños malestares, me duele el estómago. Tengo náuseas y unos leves mareos. ¿Y eso qué podrá ser? No lo sé, patrona. Por eso quiero ir al médico. Disculpe, ese no es mi problema. Bueno, entonces ve y regresa rápido. La casa no se cuida sola. Lo prometo. Permiso. Gracias. Con esto, Marcos me va a dar mi lugar. Porque yo me lo gané. Vamos a llamarle otra vez al profesor, ¿sí? ¿Qué está pasando? Mamá, ¿otra vez buzón? Eso no es normal. ¿Qué tal si le pasó algo? Esto no me da buena espina. Ay, mi amor, no pienses cosas malas, ¿sí? Tal vez se quedó sin batería, perdió la señal del teléfono. Cualquier explicación debe haber. ¿Qué te parece si hacemos algo? Tú vas ensayando la canción de la final. Cuando él llegue, estarás lista. Está bien, mamá. Voy arriba. Ve. No contesta este profesor. Dios mío, a ver. ¿Profesor? Ay, qué bueno que contestó. Estaba muy preocupada por usted. Estamos marcándole desde la mañana y no contesta. ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Cómo que se cayó de la moto? ¿Pero está bien? ¿Dónde está? ¿Pero por qué no avisó antes? Perdió el teléfono por unos segundos. No se preocupe, no se preocupe. Voy para allá, ¿sí? Chao. Noelia, ven acá, mi amor. ¡Rápido! Noelia, recoge tus cosas, ¿sí? Vamos al hospital. ¿Al hospital? ¿Por qué? El profesor se cayó de la moto. Mamá, yo te dije. ¿Está bien? Esto me daba muy mala espina. Él está bien, mi amor. Está bien. Anda, recoge tus cosas, que vamos rápido. Vamos. Dios mío. ¡Apúrate, Noelia! Vamos. ¿A dónde van con tanta prisa si se puede saber? El profesor se cayó de la moto y vamos al hospital. ¿Y acaso ese tipo de familia de ustedes o qué? Pues no, Marcos. No es nuestra familia. Pero como si lo fuera. Porque él ha sido la única persona que ha estado pendiente de Noelia estos 2 años. Así que con permiso. Espero que ese profesor, que ese maldito profesor, haya aprendido la lección.
Profesor, ¿está bien? Sí, tranquila, estoy entero. La moto quedó peor. Y eso que no toca la guitarra. ¡Ay! ¡Ah! Lo que me preocupa ahora es que creo que no voy a poder dar clases. Profesor, no se preocupe por eso ahora. Usted preocúpese por mejorar, ¿sí? Y pues por los gastos de la clínica tampoco se preocupe, porque yo voy a pagar todo. No, ni hablar, Alma. Yo me encargo, yo puedo solo. Es que yo no le estoy preguntando ni pidiendo permiso. Yo voy a pagar. Con permiso, voy a hacer algunas llamadas. Gracias. Por Dios, qué vergüenza. Profesor, entonces cuénteme cómo se cayó de la moto. ¿Recuerdas que te dije que tienes que tener los dedos tranquilos para tocar la guitarra? Pues no apliqué mi consejo para la moto. Se le ve mucho y no sé qué pasó. No sé en qué momento pasó en realidad. Señorita, disculpe. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Alma Isabela de Altamirano. Y estoy aquí porque necesito pagar la cuenta de un paciente. ¿Cómo haría? Señor Altamirano, ¿usted qué hace aquí? No debió de salir del área prenatal. ¿Del área prenatal? No, señorita. Yo estoy aquí para pagar la cuenta de un amigo. Debe haber un error. A ver. Usted me dice que es la señora de Altamirano. Sí, en efecto. De Altamirano, esposa de Marcos Altamirano, pero él ni siquiera está aquí. ¿Qué tiene que ver eso? Me parece que hay un error, porque justo en estos momentos se están haciendo los exámenes en el área prenatal. Él está con su esposo. Gracias por la información. Sí, en efecto. Todos los exámenes que hemos realizado nos dan el resultado de que el niño está fuerte. Está creciendo bien. Está muy sano. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si aquí se encuentra un señor de apellido Altamirano. Sí, está dentro. ¿Me permite? Claro, sigamos. Felicidades. Felicidades a los nuevos padres. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Claro que sí. ¿Qué es esto, Marcos? Alma, déjame explicártelo. Mira, yo se lo advertí a ella, yo le dije que no se metiera en la cama, que no me esté acosando. Se lo decía varias veces. Ella es la culpable, Alma, de todo esto. Tú. Marcos, ¿cómo puedes decir eso? Di la verdad por una vez en tu vida, dila. Alma, es ella. La embarazaste. Y en mi cara me decías que estaba loca. Te burlaste de mí en mi cara. Alma, ella fue, Alma, ¿entiendes? Ella y tú, los dos se burlaron de mí. Es un asqueroso, Marcos. Aquí no. Señora, discúlpeme, yo no quería que se entere de esta manera. Discúlpeme, por favor. Quiero el divorcio. Quiero el divorcio, Marcos. No, Alma. Seguridad. Seguridad. Seguridad, por favor. Por favor, déjese bien. ¡Que me suelte! ¡Me la puedo pagar! No suelte a mí, nadie se lo... Pues suélteme, yo sé mis límites. Siga por ahí. Yo me cago, ¿ok? Yo me cago, suélteme. Marcos, no te vayas. Quítate. Marcos. Mi niña, ya estoy aquí. No te puedo dejar solita, mi amor. Ya estoy aquí. Tía, esa mujerzuela, hija. Esa mujerzuela se lo merecía. Cualquier otra persona en tu lugar hubiera hecho lo mismo. O algo peor. Todavía no entiendo. ¿Cómo fueron capaces?
Capaces de denunciarme a mí, tía, a mí. Michelle presentó una denuncia por agresión. Y como está embarazada, hija, pues el caso se torna más grave. Además, el hospital, hija, levantó un reporte por el escándalo. Hay videos, testigos, papeles, no sé, todo es un enredo. Me parece muy injusto. Muy injusto porque mi esposo embaraza a la sirvienta y ahora resulta que la que está detenida y esposada en este lugar soy yo. Hijita, la vida es tan injusta con las mujeres decentes y buenas. Siempre lo ha sido. ¿Sabes qué es lo que no me perdono? Que Noelia me vio, tía. Me vio gritando y esposada. Te juro que no me lo perdono. El abogado está en camino y te prometo que esta misma noche vas a dormir en tu casa. No te preocupes por nada. Además, también te voy a prometer que Marcos va a tener que controlar a esa gata. Me va a oír. Gracias, tía. Gracias por el apoyo. Eres lo único que me queda. Siempre. Te felicito, Marcos. Nunca te creí tan imbécil. Y mira cómo me sorprendes. Diana, deja el escándalo. Estamos afuera de la comisaría, te pueden oír. Embarazaste a esa muchacha. Mañana mismo Alma te pide el divorcio. Y tú te quedas fuera de la empresa. Diana, yo creo que sinceramente no te has dado cuenta de lo que acabo de conseguirte. Solamente piénsalo unos 5 segundos. Piénsalo. Bueno, no lo vas a adivinar, te lo voy a comentar. En este momento, tu querida sobrina tiene antecedentes penales por escándalo público. Y no conforme con eso, Diana, sino que te acabo de conseguir el tiempo suficiente para que tú puedas hacer lo que te dé la gana. ¿Sabes por qué? Porque Alma solamente va a estar pendiente de todo el problema que tiene conmigo y no va a estar pendiente de tus travesuras con las cuentas. Y alguien lo grabó, por lo menos. Porque sin grabación, sin imagen, eso no llega a pasar de ser un simple chisme de pasillo, Marcos. Diana, yo siempre tengo una carta debajo de la manga. Ya pedí las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. En un par de horas, o quizás menos, me las van a entregar. Ahí estarán las pruebas. Es lo único que has hecho bien en tu vida, Marcos. Lo único. Diana, te lo he dicho. Tienes que aprender a confiar en mí. Eso es todo. Muy bien, Marcos. Con ese video puedo pedir la incapacidad de Almita y que la administración de la empresa me la den a mí. Ella se queda con el nombre en la puerta y yo por fin podré manejar todo a mi antojo. Firmaré por ella sus cuentas, sus acciones. En fin, la empresa entera en mis manos. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? En este momento voy a llamar al abogado para que tenga todos los papeles listos. ¿Sí? Perfecto, Marcos. Todo va a salir perfecto, Marcos. No hay de qué preocuparse. Diana, tú conoces a tu sobrina. Tú sabes cómo es. No sé.
Pero por su hija. Tenemos que hablar. Las cosas se salieron de control. Sí, exactamente. Se salieron de control desde el momento que embarazaste a la sirvienta. Quiero el divorcio. Toma. El divorcio. Alma, La denuncia de esa mujer. Sabía que le iba a utilizar en mi contra el evento del hospital. Por favor, Marcos, ya no digas nada. Léelo bien, Alma. Léelo y entérate perfectamente bien de todo. Resolución provisional. Incapacidad para manejar sus bienes. Estrés postraumático. ¿Peritaje? Pero si a mí nadie me evaluó. Como verás, el expediente está completo, Alma. Video, denuncia y peritaje. Completo. ¿Quién mandó a hacer esto? Yo misma lo pedí. No. Tiene que haber un error, tía. Ningún error, querida Alma. Ningún error. De ahora en adelante yo firmaré todo por ti. Todo en la empresa. Cuentas, acciones, es decir, todo. Y tú no tienes derecho absolutamente a nada. Tú me criaste. Me cuidaste. Eras lo más cercano que tenía una madre. Ese fue el trabajo más difícil y asqueroso que me ha tocado hacer. Pero si tú te quedas tranquila, en unos meses, viendo cómo te portas, te devuelvo la firma. Pelea. Y esos papeles irán directamente a un juez de familia. Te quedarás sin Noelia. No. Ningún juez les va a creer eso. Cuestión tuya, Alma. Pero yo de ti no lo pondría a prueba. Se van a arrepentir. Se lo acabas de decir a la persona equivocada. Las llaves. ¿Ya? A partir de ahora, Alma, la casa se va a administrar igual que lo demás. Así que te quiero fuera el día de hoy. Bye. Mamá, no te vayas, mamá. Mi amor, escúchame. Solo serán unos días, ¿sí? Llévame contigo entonces. No, mi amor. No, eso lo aprovecharían en nuestra contra. Yo solo quiero que estés alejada de los problemas, de los conflictos. Y yo sé que te prometí que nunca más me iba a alejar de ti, lo sé. Pero al parecer volvió a ganar la maldad. Mi vida, escúchame. No va a ser por mucho tiempo. ¿Sí? Confía en tu mami. Qué buena música.
Señora Alma, ¿qué hace aquí? ¿Está bien? Me echaron de la casa. Lo siento, pero no entiendo qué hace. Bueno, lo siento. Pase, por favor. Gracias. Perdón, profesor, que haya venido así. Lo que pasa es que tengo algunos problemas. Y yo sé que a ustedes no le importan, pero me corrieron de la casa. Mi tía firma todo desde hoy. Hasta me corrieron de la empresa. Yo debí terminar con Marcos desde el primer día que llegué. Mi intuición me lo decía. Y yo simplemente decidí quedarme. Bueno, usted trató de arreglar su matrimonio. No debería culparse por eso. Yo quería creerle. O tal vez ganar tiempo para recabar pruebas. Pero ninguna de las dos cosas me funcionó. Y Diana era lo más cercano a una madre. Pero hoy entendí que simplemente me abrazaba y me sonreía mientras esperaba el momento para traicionarme. Así es la traición, Ana. Viene de quien menos se lo espera. Pero eso no la hace tonta. La hace humana. ¿Sí? Mire, puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Usted puede ocupar mi cuarto y yo dormiré aquí en el sofá. No, profesor. Bastante le ha costado conocerme. Hasta le costó un brazo. No, pero si ya estoy bien. ¿Y se nota? Bueno, ya me estoy recuperando, Alma. Y además, eso no es su culpa. Fue la moto. ¿Noelia? Mi amor, ¿te escapaste de la casa? Mamá, no te quería dejar sola. ¿Por qué hiciste eso, Noelia? Escúchame, mi amor. Yo voy a encontrar la manera para que estemos juntas, ¿sí? Pero no debes hacer eso. Debes regresar porque esto es justamente lo que ellos quieren. Es lo que están esperando de nosotros. No te voy a dejar sola, mamá. No me importa lo que diga. Yo ya no soy una niña. Puedes confiar en mí. Ay, mi niña. Por ti. Por ti voy a hacer lo que sea. Yo encontraré la manera de cómo solucionar esto. Ven. Aquí está, mi amor, tu desayuno favorito. Qué alegría, al fin la casa se siente hoy distinta. Ya no hay nadie de por medio que nos pueda interrumpir. Al fin seré la señora de esta casa. Michelle, por favor, pásame la sal, que esto no tiene sabor. Ya, mi amor. Y pásame algo, Sí. y que un jugo, no sé, Aquí porque... está, mira, tu juguito y la sal. Bueno, ya no hay sal. Michelle, como que nunca aprendiste a dar a la higuera, no sé. ¿Y este qué jugo es este? El que tanto te gusta, pruébalo. Prueba. Ay, Bueno, Marcos, escúchame. Escúchame. dile. Ya pensé el nombre de nuestro hijo. Si es varón, se llamará como mi papá. Y si es mujer, el nombre lo escoges tú. ¿Te parece? Todo lo que tú quieras, Michelle. Pero en este momento no se va a poder. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hay que hacer es resolver ese problema, Michelle. ¿Problema? ¿Pero cuál problema? Si ella ya se fue, ya no vive aquí. Yo creo que tú no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, Michelle.
ese problema que tienes ahí no puede seguir, Michelle. ¿Quieres que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer? ¿Marcos? No creo que es lo que estoy pensando. No. Dime qué no es. ¿Qué no es eso? A ver, Michelle, yo creo que sinceramente tú no me estás entendiendo. Yo en este momento tengo unos proyectos. Están en puerta. A mí ningún hijo me va a estancar. No, Marcos. A mi hijo no lo toca nadie. ¿Escuchaste? ¡Nadie! Escúchame bien, Michelle. Aquí las cosas se hacen porque yo las digo, no porque tú las quieras hacer. Te dije que tienes que acabar con ese problema. No lo voy a volver a repetir, porque si me lo dejas repetir, te lo juro que yo personalmente me voy a encargar de eso. Marcos. Marcos, ¿dónde se fue ese hombre? Ese hombre que me prometió una familia. No eres ese hombre. Soy el mismo, Michelle. A diferencia de que antes tú solamente oías lo que querías escuchar. Pero ahora tienes que hacer lo que yo diga. Mamá, en esa casa nadie se cuida de mí. Yo tengo información, yo puedo ayudar. Noelia, mi amor. Esto no es un juego. Tú no deberías estar aquí. Mamá, déjame ayudarte, solo esta vez. Miren, mi papá siempre habla con mi tía, todas las noches, a la misma hora. Y siempre repiten la misma cosa. La auditoría. Y la auditoría, nada más. Y recordemos el documento que encontré en la oficina de mi tía, ¿te acuerdas? La declaración de ausencia fue firmada 6 meses antes de que usted volviera. El plan era quitarme todo. ¿Volviera o no volviera? Bueno, hay 2 caminos para tumbar esa declaración. El primero se somete a una evaluación independiente y queda limpia. ¿Y la segunda? Que la empleada retire la denuncia y declare que no hubo daño alguno. Sin denuncia, sin peritaje, el expediente queda vacío. Y aunque eso la haga estar de pie, a ellos no los tumba. Para eso se necesitan los libros contables, los de verdad. Eso lo tiene Marcos en su oficina, en su computador. Usted no se puede acercar a esa empresa. Al menos yo, no con el brazo así. Pero yo sí puedo. He entrado a esa oficina desde que era muy pequeña. Y nadie me ha dicho nada. No, Noelia, ni lo pienses. No, eso sí que no. Mamá, déjame ayudarte, ¿sí? Yo puedo obtener esa información. Y no me va a pasar nada. Es su decisión. Pero hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Está bien, Noelia. Está bien, pero con una condición. Tú solo entras. Tomas lo que tengas que tomar, copias lo que tengas que copiar y sales corriendo, ¿sí? Y si alguien te pregunta algo, corres. Corre y corre. ¿Ok? Está bien, mamá. Espera. Es Michelle.
Gracias por venir, señora. Pensé que no lo iba a hacer. Yo no vengo por un café. Vengo a escucharte. Habla. Está bien. Mire, yo la invité para pedirle disculpas. Entiendo si no lo hace, pero quiero contarle todo mirándola a los ojos. Marcos me pidió que me deshiciera de mi embarazo. Me dijo que no quería ser papá aún y que si no le hacía caso, me iba a dejar en la calle. No puedo creer. No puedo creer que sea tan miserable. Así es ese hombre. Siempre ha sido así. Señora, míreme, por favor. La denuncia no fue mi idea. Estoy muy arrepentida de eso. Todo eso lo planeó Marcos. Yo no fui. La señora Diana me contrató y desde el primer día me dijo que yo tengo que hacerle caso a mi patrón en todo lo que diga y que haga todo lo que él quisiera. ¿Eso te dijo mi tía? ¿Con esas palabras? Sí, señora, con esas nefastas palabras. Además, yo últimamente los veo muy juntos. No sé, creo que planean algo y no es nada bueno. Hay que averiguarlo. ¿Y si tú te vas, Michelle? Ellos quedan intactos. ¿Y tú? Cargarías con esa culpa toda tu vida. ¿Eso quieres para tu hijo? No, señora, yo no quiero eso para mi hijo. Yo solo quiero que nazca sano y sea un niño feliz, con o sin padre. Y para ello he pensado irme de la ciudad, hacer una nueva vida. No, Michelle. Como te digo, si tú te vas, ellos quedan como si nada. Y tú tendrás que andar huyendo, como si tuvieras la culpa, únicamente tú. Yo solo te pido dos cosas. Que retires la denuncia y que declares que no hubo daño. Y todo esto ante un abogado. Pero señora, ¿y yo qué gano con eso? Justicia para ti y para tu hijo. Y mi palabra de que no estarás sola en todo esto. ¿Usted me promete eso? Michelle, soy militar. Mi palabra vale. Te lo prometo. Voy a confiar en usted. Aquí está mi celular. Están todos los mensajes desde el primer día hasta el día de ayer. Creo que esto le puede servir. Y solo espero la fecha y hora para acercarme ante el abogado y declarar. Aquí debe de haber un poco de información. Lo justo para ayudar a mi mamá. De seguro mi tía ya se fue al almuerzo. ¿Y tú, mi ángel? ¿Qué haces aquí? Creo que deberías estar en la casa a esta hora. Sí, tía, pero vine a esperar a mi papá. Y de paso practico un poco con la guitarra. Aquí la acústica es mejor que en mi cuarto. Claro. Yo tengo un almuerzo a esta hora, hija. Y tu papá salió a hacer unos asuntos. Creo que no demora en llegar. Puedes esperarlo ahí. Adiós, mi amor.
tía. Ay, hay muchas carpetas. ¿Cuál debería copiar? Ay, ya nada, voy a copiar todas. Esta también. Esta es de aquí. Esta. ¡Ay! Papá. Noelia, ¿qué estás haciendo aquí, Noelia? Te lo he dicho miles de veces, no estés en la oficina, tienes que estar en la casa, hija. Camina. Papá. Lo que pasa es que mi tía se fue a comprarme un helado. Bueno, o sea, se fue al almuerzo, pues. Pero también me prometió un helado, sí. Ya, está bien, perfecto, pero tienes que estar en la casa, no en la oficina. Ven, vamos. No, papá. ¿Sabes qué? Tengo un antojo de una dona, algo dulce. Noelia, hija, por Dios, estás comiendo mucho dulce, pero necesitas que te vayas. Papá, vamos, tú no pasas mucho tiempo conmigo. Vamos por algo de azúcar, ¿sí? A ti te hace falta y a mí también. Yo quiero una de chocolate, ¿sí? Vamos. Ay, Noelia, hija, por Dios, vamos, está bien. Pero rápido, ¿sí? Sí. Ya, está bien, vamos. Vamos. Papá, ve al carro, ¿sí? Mi guitarra. Apúrate, muchachita. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Estás segura de hacer lo que tiene que? Marcos, concéntrate en tu trabajo o me busco otro empleado. ¿Qué haces aquí? Lárgate inmediatamente antes de que llame a seguridad. Llama a quien quieras, tía. La auditoría se va a hacer, pero con los libros reales. Evaluación hecha por mi cuenta, independiente. Y como resultado, estoy en plenas facultades para administrar mis bienes. Tus resultados inventados, tía, ya no sirven de nada. Y por otro lado, las cuentas bancarias. Estados de cuentas reales. 3 empresas fantasmas. 7 años de retiro. Yo no sabía nada de esto. Yo lo único que hacía era firmar todo lo que ella me decía. No sabía nada de esto. ¡Cállate, Marcos! ¡Cállate! ¿Y este hombrecito qué hace aquí? El profesorcito de cuarta. ¿Acaso eres abogado, muchachito? No, señor. Soy economista. Pero no hace falta ser abogado para leer lo que hizo. Solo hace falta saber sumar. Si sigues con esto, Alma, voy a enviar los videos al juez de familia. Y en menos de una semana te van a quitar a Noelia. Te vas a quedar sin tu hija. Ay, tía. Sin la denuncia y sin la evaluación, tú no puedes hacer nada. Es increíble cómo pasaste años sonriéndome, esperando el momento para acabar conmigo, para destruirme, para quitarme todo. Pero mira que sí existe la justicia divina. Ya llegó el momento que me devuelvas todo lo que te llevaste de la empresa de mis padres. Esa empresa se construyó con la vida que me quitaron. Mi hermana se quedó con mi hombre, con ese hombre que me pertenecía. Construyeron esa empresa a base de mi dolor. Me deben toda una vida.
Claro, a mí me dejaron sola y endeudada, mientras su familia crecía feliz. Solo dime una cosa. ¿Tú algún día me quisiste? Claro, Alma. Claro, mi vida. Te crié con todo el cuidado con el que se cría algo que se va a cobrar después. Gracias, tía. Se lo diré al juez. Con las mismas palabras. Con permiso. Alma, no te vayas. Esto no termina aún. Alma, regresa. ¡Regresa! Todo esto iba a ser mío. Señora, yo ya me iba. No quiero más problemas, se lo juro. Antes de que te vayas, quiero darte esto. Es el dinero que necesita tu madre para recuperarse. Y una carta de recomendación. Pero señora, es mucho dinero. Yo no puedo aceptar esto, señora. Usted ha sido muy noble conmigo y yo le he pagado muy mal. No, Michelle. Es que eso no es un premio. Eso te lo mereces. Tú te lo ganaste por tu trabajo y por ayudarme. Gracias, señora. Muchas gracias. Espero que le vaya bonito a usted y a su hija. Y de nuevo, 1000 disculpas. Ve tranquilo. Michelle, espera. No me vengas a decir que tú me vas a venir a correr de la casa. Puede ser. Pero hoy vengo específicamente a una cosa. A traerte esto. Lo giró un juez. Orden de captura. No, Alma. Alma, esto no es posible, Alma. Alma, escúchame bien lo que te voy a decir. Mira, yo hacía todo lo que me decía tu tía que hiciera. Yo lo único que hacía era firmar, eso era todo. Tu tía me manipulaba. Tu tía era... Alma, por Dios. Por Dios, hija, olvidemos el asunto. Esto ya está yendo demasiado lejos. Los problemas se arreglan en familia, hija, por favor. Tía, créemelo. Yo no quería llegar a este punto. Créeme que no quería. Pero yo no puedo seguir sabiendo que la persona que me crió como una hija solo estaba esperando el momento para destruirme. Tú para mí fuiste más que una simple pariente. Eres como mi madre. Y mira lo que recibí de ti. Diana. Fraude y administración desleal. Hasta 12 años. Falsificación de un peritaje. Hasta 6 años. Falsificación de documentos. 4 más. Agresión a un tercero. 6 más. ¿Quieres que siga? Porque la lista es larga, tía. La empresa era mía. Es mía. No me la pueden arrebatar, no. Me la deben. Me la deben por todos estos años. ¿Verdad? Por todos los años que yo he sacrificado. Me la deben. Es mía. Papá, Hija.
Hija, viniste. Pensé que no ibas a venir. Ya, entiéndeme, mira. Yo no hice nada, yo no quise hacer nada. Papá, no vine a reclamarte nada. Y eso quiero que te quede bien claro. Entiéndelo. Tu mamá me arruinó. Se unió con ese profesor y me quitaron todo. Tienes que entenderlo, yo no quería hacer nada. Yo trataba de hacer las cosas bien. Tu tía también. Papá, eso ya no funciona conmigo. ¿Se te olvida que yo estaba en la casa escuchando todo? Lo que hacías con la sirvienta. Todo lo escuchaba yo. ¿No te preocupaba eso? Fíjate, sé que no es lo correcto, pero por favor, perdónenme, ¿sí? Papá, más te vale que no le hagas daño a mi mamá. Ya mucho le han hecho. Solo queremos una vida tranquila. ¿Cómo le voy a hacer daño estando aquí? No te preocupes, hija. No le pienso hacer daño. Claro que le puedes hacer daño. Puedes firmar papeles y hacer más problema. Eso se va a alargar muchos años. O puedes decidir acabarlo todo, ya sin problemas. Escúchame, princesa. Te lo prometo. No le voy a hacer daño a tu mamá. Y te lo estoy prometiendo porque a ti es la única persona que nunca le he mentido. Me dijeron que habían visitas, pero no me dijeron que era nada más y nada menos que la heredera de los Altamirano. Sus reverencias, señorita. ¿Viniste a ver tu imperio? 20 años sonriendo de esa gente. 20 años cargando con niñas ajenas. ¿Para qué? Para que se quedaran con todo lo que me pertenece. Cállate, Diana. No le hables así a mi hija. Ella no tiene nada que ver en esto. Tía, me caías muy bien. Cuando salgan, estaré muy feliz de verlos. Y espero que cambien. Tengo un concurso. Voy a tocar en la final. Mi nombre está entre uno de las primeras finalistas. Por lo menos, mi apellido es lo único bueno que va a haber en ese teatro. Quiero que me dice. ¡Mamá, gané! Ay, mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Ahora sí, nadie nos va a separar. Nadie en este mundo lo va a hacer. Tú eres muy valiente, tal y como te lo enseñé. Tú me has enseñado muchas cosas, mi amor. Eres mi mejor escuela. Bueno, y perdón que interrumpa, pero Alma, hay algo que quería preguntarle desde hace algún tiempo. Pues pregunte, profesor. Los momentos correctos no esperan. Bueno, yo quería invitarla a cenar, solamente los dos. No te ofendas, Noelia. ¿Es una cita? Lo es. Pero bueno, si no está lista, yo la voy a esperar todo el tiempo que necesite. No hace falta. Ya he esperado demasiado en mi vida.